8 de marzo, mujeres, democracia y el futuro de Colombia. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenido a Píldoras del Saber, un espacio de análisis donde hablamos con claridad y sin rodeos sobre los hechos que están moldeando la realidad política en Colombia y en el mundo. Aquí estudiamos el trasfondo de cada acontecimiento, sus causas, sus actores y sus consecuencias. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. El 8 de marzo en Colombia fue un día cargado de significado. Coincidieron dos celebraciones que hablan profundamente de nuestra sociedad y de nuestra historia. El Día Internacional de la Mujer y una jornada electoral en la que los colombianos salimos a las urnas para expresar, a través del voto, cómo queremos se conforme el Congreso de la República y qué candidatos presidenciales van a primera vuelta. Fue un día en el que celebramos a nuestras mujeres, su lucha, su valentía y su aporte a la construcción de la nación. Y al mismo tiempo celebramos la democracia, ese derecho que nos permite participar en las decisiones que marcan el rumbo de Colombia. En el marco de esta jornada electoral, es imposible no recordar un momento fundamental en la historia del país. La primera vez que las mujeres colombianas ejercieron su derecho al voto. Durante décadas, mujeres valientes lucharon por conquistar un espacio en la vida política y democrática del país. Fue hasta 1954 cuando finalmente lograron el reconocimiento legal de ese derecho. Un acontecimiento histórico que marcó un antes y un después. Sin embargo, aunque el derecho fue reconocido en 1954, las mujeres colombianas ejercieron por primera vez el voto en 1957, durante el plebiscito que consultó a los ciudadanos sobre la creación del Frente Nacional. En esa jornada histórica participaron 1.835.255 mujeres, un número que simboliza no solo participación, sino también dignidad, reconocimiento y justicia para millones de colombianas que por años habían sido excluidas de la vida política. Ese precedente histórico es el que hoy nos permite ver mujeres participando activamente en la democracia colombiana, no solo como votantes, sino también como líderes, como candidatas y como gobernantes. Hoy tenemos mujeres que ocupan cargos de poder, mujeres que administran, que toman decisiones, que lideran procesos políticos y sociales con determinación y responsabilidad. A todas las mujeres de este bello país, quiero expresarles que es mi deseo que hayan tenido un feliz Día de la Mujer. Aunque hemos avanzado, aún quedan muchos logros por alcanzar en materia de derechos, de igualdad y de dignidad. La lucha continúa y debemos seguir trabajando con compromiso y con convicción para que cada mujer en Colombia tenga las oportunidades y el reconocimiento que merecen. Pero este 8 de marzo también estuvo marcado por la fiesta democrática que vivimos en Colombia. Muchos se preguntan por qué las elecciones coinciden con una fecha tan significativa como el Día de la Mujer. Algunos incluso plantean si no sería mejor escoger otra fecha. Y aunque es cierto que el Día de la Mujer también es una celebración que dinamiza la economía, la realidad es que el calendario electoral en Colombia no está fijado por la Constitución con una fecha específica, sino por la normativa electoral vigente. El Código Electoral establece que las elecciones para corporaciones públicas se realizan el segundo domingo de marzo, mientras que la elección presidencial en primera vuelta se lleva a cabo el último domingo de mayo del mismo año, y de haber segunda vuelta, la misma tendría lugar 3 semanas después, el tercer domingo de junio. Bajo esa regla, la Registraduría Nacional del Estado Civil
publicó el calendario electoral para 2026. Las elecciones al Congreso de la República se realizarían el 8 de marzo y la primera vuelta presidencial tendrá lugar el 31 de mayo, y de haberla, la segunda vuelta será el 21 de junio de 2026. Por esa razón, este año coincidieron ambas fechas, una celebración histórica para las mujeres y una jornada fundamental para la democracia del país. Detrás de este diseño electoral existe también un argumento institucional importante. El Congreso de la República inicia su legislatura el 20 de julio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución. Por su parte, la posesión presidencial se ha institucionalizado para el día 7 de agosto. Elegir primero el Congreso de la República permite que haya tiempo suficiente para los escrutinios, las reclamaciones y la asignación definitiva de curules antes de la instalación del nuevo legislativo. Además, separar las elecciones legislativas de las presidenciales facilita la organización logística, la seguridad y la administración de los diferentes tarjetones electorales. Esta separación también tiene implicaciones en la forma en que se distribuye el poder político. Diversos estudios han demostrado que cuando las elecciones legislativas y presidenciales se realizan el mismo día, suele generarse lo que se conoce como un arrastre electoral. Los candidatos presidenciales fuertes terminan impulsando también a los candidatos legislativos de sus partidos. En cambio, cuando las elecciones se realizan en fechas distintas, este efecto se reduce y el Congreso puede configurarse de manera más independiente frente a la elección presidencial. En el caso colombiano, el resultado legislativo del 8 de marzo se convierte en una señal temprana del equilibrio del poder en el país. Permite identificar qué partidos llegan fortalecidos, quiénes conservan capacidad de veto y qué alianzas políticas podrían consolidarse de cara a las elecciones presidenciales. Para los ciudadanos, también hay un efecto claro. Primero elegimos el Congreso sin que una candidatura presidencial determine el voto, y después elegimos al presidente de la República con un Congreso ya definido. Este diseño institucional hace más probable que el nuevo gobierno deba construir acuerdos interpartidistas desde el inicio, tanto para gobernar como para tramitar reformas en el legislativo. Sin embargo, esta jornada electoral también dejó preocupaciones importantes, especialmente en materia de seguridad. Según el primer reporte de Veeduría Ciudadana sobre las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas del 8 de marzo, se registraron hallazgos significativos que evidencian riesgos de interferencia y coerción criminal en el proceso electoral. En total, se reportaron 88 hallazgos en 17 departamentos del país. Se identificaron 24 reportes de presencia de grupos armados y delincuenciales en 12 departamentos y 18 municipios. Hubo 9 enfrentamientos o ataques contra la fuerza pública, 2 ataques con drones, 9 ataques violentos contra la sociedad civil, 12 hechos de restricción a la movilidad, incluyendo confinamientos y retenes en vías públicas, 20 hechos de proselitismo político irregular en 7 departamentos y 14 municipios, 16 amenazas al correcto desarrollo de la jornada electoral y enfrentamientos entre grupos armados en 5 departamentos. Además, se reportaron 3 amenazas directas contra candidatos a partidos políticos. Estos hechos nos obligan a hacernos una pregunta profunda. ¿Vivimos realmente en una democracia plena? En medio de estas reflexiones, vale la pena recordar una frase famosa del ex primer ministro británico Winston Churchill, quien dijo alguna vez, abro comillas, la democracia es el peor sistema de gobierno, excepto por todos los demás que se han intentado de vez en cuando. Cierro comillas. Con esta frase, Churchill reconocía algo muy importante. La democracia
tiene defectos. Puede ser lenta, conflictiva, imperfecta y llena de discusiones. Pero todos los otros sistemas que la humanidad ha probado, las dictaduras, las monarquías absolutas, los regímenes autoritarios, han terminado siendo peores. Por eso la reflexión que debemos hacer como ciudadanos es clara. Necesitamos fortalecer nuestra democracia. No es un sistema perfecto, pero es el único que garantiza que el poder realmente pertenezca al pueblo. Y para que funcione, requiere garantías, instituciones fuertes y respeto por las reglas del juego. En el actual gobierno de Gustavo Petro, muchos consideran que se han debilitado esas garantías democráticas que durante años se habían construido en Colombia. No es un asunto menor que, durante esta jornada electoral, 3 soldados hayan perdido la vida tratando de cumplir con el llamado Plan Democracia, una estrategia de seguridad diseñada para proteger el proceso electoral. La democracia no puede sostenerse cuando quienes deben garantizar el orden y la seguridad terminan pagando con su vida el precio de esa responsabilidad. Como ciudadanos, como colombianos, amar nuestro país también significa participar activamente en su vida democrática. La única manera de evitar que una democracia debilitada termine convirtiéndose en algo peor, como una dictadura al estilo de Venezuela o Cuba, o un régimen totalitario como el de Corea del Norte, es ejerciendo el derecho al voto, vigilando las instituciones, denunciando la corrupción y defendiendo nuestras libertades. La corrupción, además, sigue siendo uno de los mayores enemigos de Colombia. No tiene color político ni partido. Se extiende como un cáncer que afecta a nuestra patria y debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Por eso también duele profundamente que en medio de este proceso político el país haya perdido a un precandidato presidencial como Miguel Uribe Turbay. Su rostro debía estar en el tarjetón electoral de esta jornada, pero muchos colombianos acudieron a votar llevándolo en la mente y en el corazón. En términos de participación electoral, aunque la abstención disminuyó ligeramente, todavía queda un largo camino por recorrer. En las elecciones del 8 de marzo, el abstencionismo se mantuvo por encima del 50%. Con el 98.88% de las mesas informadas para el Senado, se registraron 20.375.837 votantes, lo que representa el 49.35% del total habilitado, que era de 41.287.084 colombianos. Para la Cámara de Representantes, con el 98.7% de las mesas informadas, votaron 19.811.880 ciudadanos, equivalentes al 47.98% del total. En cuanto a las consultas interpartidistas, la participación fue aún menor. Con el 99.43% de las mesas informadas, solo 8.280.514 ciudadanos participaron, es decir, apenas el 20.05% del electorado. Esto significa que la abstención alcanzó el 50.65% en las elecciones al Senado, el 52.02% en las elecciones a la Cámara de Representantes y el 79.95% en las consultas interpartidistas. A pesar de estas cifras, también hay un dato positivo. La participación electoral en 2026 superó la registrada en las elecciones legislativas de 2022. En aquel entonces, votaron 18.034.781 ciudadanos para el Senado, lo que representaba el 46.45% del electorado.
Este año, por primera vez, se superaron los 20 millones de votantes, una señal de que poco a poco más colombianos están comprendiendo la importancia de participar en las decisiones del país. El 8 de marzo marca formalmente el inicio del ciclo electoral que culminará con la elección presidencial de 2026. Las consultas interpartidistas y las elecciones al Congreso de la República dejaron allanado el camino hacia las presidenciales del próximo 31 de mayo. La carrera para reemplazar a Gustavo Petro en la Casa de Nariño entra ahora en su etapa más intensa. Todo indica que será una contienda larga, polarizada y profundamente disputada. Entre los resultados políticos más destacados, la senadora Paloma Valencia emerge como una de las figuras más fortalecidas. Más de 3 millones de colombianos votaron por su candidatura en la gran consulta por Colombia, una consulta que reunió a diferentes figuras de la derecha y el centro, que registró la participación de más de 6 millones de votantes. Valencia, representante del partido Centro Democrático y cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, se posiciona como una de las favoritas para disputar la presidencia de la República. Ese respaldo de más de 3 millones de votos representa un punto de partida sólido de cara a la primera vuelta presidencial. Frente a ella aparecen otros contendores importantes, como Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y figura cercana al presidente Gustavo Petro, y Abelardo de la Espriella, un abogado que ha ganado protagonismo en la política colombiana con un discurso de mano dura que algunos analistas ubican en la ultraderecha. Los analistas políticos consideran que Valencia tiene opciones reales de consolidarse como la principal candidata del sector de derecha, incluso disputando ese espacio político con De la Espriella de cara a una eventual segunda vuelta. Otra de las sorpresas de la jornada fue el economista Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, quien quedó en segundo lugar en la gran consulta con más de 1.2 millones de votos. Su resultado confirma que hay un sector importante del país que busca alternativas distintas dentro del panorama político. Por otro lado, figuras como Roy Barreras y Daniel Quintero representaron la cara de la derrota dentro de ese progresismo alternativo al pacto histórico. Aunque algunos sectores políticos esperaban un mayor impulso para Barreras, considerado un político moderado y con gran capacidad de negociación, el resultado final fue mucho más ajustado de lo esperado. Todo esto demuestra que el escenario político colombiano está lejos de estar definido. La contienda presidencial apenas comienza y en los próximos meses veremos cómo se configuran nuevas alianzas, debates y confrontaciones políticas. Pero más allá de los nombres y de los partidos, lo verdaderamente importante es recordar que la democracia no se sostiene únicamente con elecciones. Se sostiene con ciudadanos conscientes, con participación activa, con instituciones fuertes y con un compromiso permanente con el país. Colombia atraviesa un momento complejo. La inseguridad, la polarización política y la desconfianza institucional son desafíos reales que no podemos ignorar. Sin embargo, también es cierto que este país ha demostrado una capacidad extraordinaria para levantarse en los momentos más difíciles. La esperanza de Colombia está en su gente, está en los ciudadanos que madrugan a votar, en los jóvenes que comienzan a interesarse por la política, en las mujeres que cada día conquistan nuevos espacios de liderazgo, en los soldados y policías que arriesgan su vida por proteger nuestra democracia. Cada voto es una voz, cada participación es una señal de que todavía creemos en nuestro país.
Defender la democracia significa participar, vigilar, exigir transparencia y no rendirse ante el miedo o ante la indiferencia. Colombia merece un futuro mejor, un país con seguridad, con oportunidades, con instituciones fuertes y con una democracia sólida. Y ese futuro no lo construye un solo líder, ni un solo partido. Lo construimos todos los colombianos. Porque cuando los ciudadanos participan, cuando defienden sus libertades y cuando creen en su nación, la democracia se fortalece. Y cuando la democracia se fortalece, Colombia avanza. Estoy convencido de que vendrán tiempos mejores para nuestro país. Tiempos en los que recuperaremos la seguridad, la confianza y la esperanza. Tiempos en los que volveremos a creer que Colombia puede ser grande. Y ese camino comienza con algo tan sencillo y tan poderoso como ejercer nuestro derecho al voto. Porque la democracia, al final, es la voz del pueblo. Y cuando el pueblo habla, la historia comienza a cambiar. Quiero aprovechar también este espacio que normalmente dedicamos al análisis y a la reflexión para expresar mi gratitud de corazón a los más de 42.000 tolimenses que confiaron en mí y apoyaron mi proyecto político de seguridad y esperanza como candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático, el partido de la mano firme y del corazón grande. Su respaldo no solo me honra, sino que me compromete aún más. Comprometido con Ibagué, la ciudad capital del Tolima, con el departamento del Tolima y por supuesto con Colombia. Volveremos al Congreso de la República con la firme convicción de seguir defendiendo nuestro país, de trabajar con responsabilidad por nuestra gente y de levantar la voz por el Tolima y por Colombia. Vamos a recuperar a Colombia, a defender la institucionalidad y a trabajar incansablemente para hacer de ella el gran país que todos soñamos. Y ahora sí, gracias, muchas gracias por acompañarme una vez más en este espacio que también es de ustedes. Gracias por tomarse estos minutos para escuchar, para reflexionar y para pensar juntos el país que somos y el país que soñamos, el país que queremos llegar a ser. Si este episodio de mi podcast, Píldoras del Saber, te ayudó a comprender un poco mejor el momento que atravesamos, te invito a compartirlo con tus amigos, con tu familia y con todas aquellas personas que, como tú, creen que conversar con criterio y contexto también es una forma de hacer patria, de construir país. La democracia se fortalece cuando los ciudadanos se informan, participan y no son indiferentes frente a lo que ocurre a su alrededor. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, como cada lunes, en un próximo episodio. Hasta pronto.